You know, this morning I had 3 answers to prayer Sabe que hoy en la mañana tuve 3 respuestas a unas oraciones. that really encouraged my heart. Y eso la verdad animó mucho mi corazón. And the Lord was speaking to me about a mystery. Y el Señor me hablaba en esto acerca de un misterio. A mystery is a hidden spiritual truth. Esto del misterio es una verdad espiritual que está escondida. It's like putting spiritual puzzle pieces together. Es como poner piezas de un rompecabezas espiritual y armarlas. And I feel like the Lord wants to speak today about a mystery Y sentí que el Señor hoy quiere hablar acerca de uno de estos misterios to help many of you who have been praying and praying and praying para ayudar a muchos de ustedes que ahorita miran que han estado orando ya por mucho tiempo and maybe discouraged. y quizá aún por tanta espera ya se desanimaron. And God wants to know that He is with you, He's hearing your heart. Pero Dios quiere que tú sepas que Él te escucha y que Él está contigo. This mystery is about the temple in the Bible. Este misterio que se me reveló fue acerca del templo. The temple is where God dwells with His people on earth. El templo es donde Dios habita con su pueblo aquí en la tierra. And the first temple was built by King Solomon, El primer templo se construyó por el rey Salomón, probably the richest man on the earth. probablemente el hombre más rico de todo el mundo en el tiempo que él reinó. And it took him about 7 years to build this magnificent building. Y le tomó alrededor de 7 años construir ese magnífico templo. This temple stood for over 400 years. Ese templo quedó erguido por alrededor de unos 400 años. And remember that when it was dedicated, the presence of God came so strong Y recordemos de lo que nos relata la Biblia, que cuando se dedicó este templo, la presencia de Dios estaba allí tan fuerte that the priests had to flee the temple. que los sacerdotes tuvieron que salir del templo. You know, so it was a magnificent structure. Era una estructura magnificente. But sadly, the people of Judah went into idolatry, Pero tristemente el pueblo de allí de Judá se metieron en idolatría, which separated them from God. lo cual los separó de Dios And they lost the protection of God. y los llevó a perder la protección de Dios. And the Babylonians came and conquered Jerusalem Fue entonces que los babilonios llegaron y conquistaron Jerusalén and completely destroyed the temple y destruyeron por completo el templo. and took the people of Judah captive back to Babylon. Se llevaron a la gente de Judá como cautivos al área de Babilonia. And for 70 years, they were in captivity. Y por 70 años estuvieron en cautiverio. And then by God's grace, they were released so they could go back to Jerusalem. Y por la gracia de Dios los libertaron para que pudieran regresar a Jerusalén. And God wanted them to rebuild this temple, make a new temple in Jerusalem. Y Dios quería que reconstruyeran ese templo en Jerusalén. And when they started the building project and they laid the foundation, Y cuando comenzaron este proyecto, que pusieron las fundaciones, the Bible tells us that some of the people, the captives that came back, the older captives, remember seeing this magnificent structure that Solomon had built. la Biblia nos relata de algunas de estas personas que habían estado en cautiverio y al regresar se acordaban de aquella magnificente estructura que había estado antes. And when they saw what they were building now, they began to weep Y cuando vieron lo que estaban tratando de construir, les causó llanto. because they were sorrowful because it was so small and so modest compared to Solomon's temple. Y les causó esta tristeza porque lo que construían era tan pequeño y tan modesto comparado con lo grandioso que era antes. But God sent a prophet named Haggai Pero Dios mandó a un profeta llamado Ageo to encourage the people to build this temple. para que pudiera darle ánimo a las personas a reconstruir el templo. And in Haggai 2:9, he says, hey, this temple that you're building will be greater than the former temple. Y en la escritura en Ageo 2:20 leemos de lo que se les dijo, que este templo será aún mejor del que había antes. And I thought about how could that be?
Y yo pensé mucho, pero ¿cómo podía ser eso cierto? So I did some more research and I found that prophecy came true. Y me puse a hacer una investigación y me di cuenta que efectivamente esa profecía se cumplió. Because the smaller temple stood for many years Porque ese templo, aunque más pequeño, duró mucho más tiempo. until a king named Herod became the king over the Jews. Hasta que el rey Herodes, que se hizo rey sobre los judíos también, Yeah, his name was called Herod the Great, le decían Herodes el Grande. not because he was a good guy, but because he was great because he made the magnificent temple in Jerusalem. Y no grande porque era una gran persona, sino porque hizo el templo en Jerusalén. Yes, Herod was the one that tried to kill Jesus when he was a baby. Sí, Herodes, el que trató de asesinar a Jesús cuando era bebé. And he died when Jesus was 4 years old. Y él murió cuando Jesús tenía como 4 años. But Herod had constructed a new temple. He had expanded this smaller temple Pero Herodes lo que hizo es que construyó un nuevo templo, expandió el templo pequeño, until it became one of the most magnificent structures in the old world. a lo que llegó a ser una de las construcciones más magníficas del antiguo mundo. It was the largest place of worship in the world. Era el lugar de adoración más grande de toda la tierra. It said that there's 400,000 Jews would come from all around the world to worship at this temple. Se dice que más de 400,000 judíos llegaban de todo el mundo a adorar en ese templo. And we have a bit of a feel about this because the Temple Mount that Herod constructed, we can still see. Y nosotros en la actualidad tenemos un poquito de lo que quedó de ello porque sigue en el monte del templo, sigue la estructura. Maybe you've heard of the Western Wall or the Wailing Wall. Que seguramente habrá escuchado de la pared del oeste o la pared de oración, That was constructed by Herod. y esa fue la que construyó el rey Herodes. Some of the stones that he used were 600 tons. Algunas de las piedras eran de 600 toneladas que se usaron para la construcción. When Herod began, the Temple Mount, the top of Mount Moriah, where the temple was going to be built, was only 17 acres. Cuando se inició todo este proyecto, eran alrededor solamente de 17 acres para esta construcción. But Herod grew it into 34 acres. Pero Herodes lo extendió a 34 acres. And he made this magnificent temple Y él logró hacer este templo magnífico, that was there when Jesus was there. que estaba allí cuando en los tiempos de Jesús. You remember Jesus sitting close to the temple with his disciples, and his disciples said, "What a magnificent structure this is." Recordemos cuando Jesús estaba junto con sus discípulos y ellos decían, qué magnífica estructura es esta que vemos. And Jesus said, "Not one stone's going to be left on each other. It's going to be completely destroyed." Y Jesús les advirtió, no va a quedar una piedra sobre la otra, va a ser completamente destruida. And we know that 40 years after Jesus died, the Romans came and completely destroyed Herod's temple. Y por la historia sabemos que 40 años después, cuando Jesús ya había partido, llegaron los romanos y destruyeron por completo ese templo. And the Romans took the spoils from the temple, and 9 years later, they built the Colosseum in Rome. Y de allí, de esos escombros, se tomó todo para construir lo que ahora es el Coliseo. Después fue el Coliseo. From the spoils of this temple in Jerusalem. Se agarró de todos estos escombros del templo de Jerusalén. You know, about this time, you're saying, "Okay, Felipe, enough about the history. What's the mystery?" Y bueno, ahorita quizá tú estés pensando, bueno, qué buena lección de historia, pero dinos, ¿cuál es el misterio? Well, the Lord began to show me that when Jesus came to earth, Bueno, pues Dios me mostraba que cuando Jesús vino a la tierra, God didn't dwell in the temple in Jerusalem. Dios no habitaba en el templo de Jerusalén, God dwelt in the body of Jesus Christ. sino que Dios habitó en el cuerpo del Señor Jesús. Remember, a temple is where God dwells on earth Y with es his que people. recordemos que un templo es donde Dios habita entre su pueblo. And Jesus was a living temple. Y Jesús es un templo viviente. You know, Jesus says in the book of John, he says, "Look, if they destroy this temple, in 3 days I will raise it back up."
En el libro de Juan se dice, mira, si destruyen este templo, en 3 días va a resucitar. Of course, he was referring to his body. Pero estaba haciendo más bien una referencia a su propio cuerpo. Now, here's where it gets really, really good. Y es aquí donde se pone la cosa más buena. If you are in Jesus Christ, Porque si tú estás en Jesucristo, if you've committed your life to him, si tú le has entregado tu vida a if you Él, love him, si lo amas, he dwells in you. Él habita en ti You dwell in him. y tú habitas en Él. The Bible says in 1 Corinthians that your body is a temple of the Holy Spirit. En Primera de Corintios se nos dice, tu cuerpo es templo del Espíritu. The mystery is that you are the temple of God. Y este misterio revelado es que tú eres templo de Dios. You are a living sacrifice Tú eres un sacrificio vivo where you can worship God. en donde puedes adorar a Dios. And the power of God dwells within you. Y el poder de Dios habita en ti. And today God wants me to tell you, Y Dios ahorita quiere que yo te diga a ti, just like he told me before this video, justo como Él me dijo a mí antes de este video, that nothing is impossible for him. que nada es imposible para Dios. Listen again, nothing is impossible. Y escucha bien, porque no hay algo que sea imposible para Dios. Because we are the temple of God. Y nosotros somos templo de Dios. He dwells in us. Él habita en nosotros. All the things that are in Jesus are found in us, Y todo lo que encontramos en Jesús también lo podemos encontrar en nosotros. including the ability and the power to see the long prayer requests that we have. Y esto va a incluir ver la respuesta a esas oraciones y peticiones tan largas que hemos esperado. Nothing is impossible for him. Porque no hay algo que vaya a ser imposible para Dios. And he wants us to know that he dwells in us. Y Él quiere que nosotros sepamos que Él habita en nosotros. And as we connect with our Father God, Y conforme vamos conectando con Dios Padre, he is listening to your prayer requests. Él está escuchando a tus peticiones de oración. And he wants to answer that prayer Y Él request. quiere contestar esas peticiones. Now, his answer is going to come in an unusual way Y ahora está atento, atenta, porque sus respuestas vienen a veces de manera inusual. because God is mysterious, Porque Dios es misterioso. but he can do anything. Pero Él puede hacer cualquier cosa. And he wants me to tell you that he wants to answer your prayer Y Él quiere que yo te diga el día de hoy que Él va y quiere contestar tu petición. because you are the temple of the living God. Porque tú eres el templo del Dios viviente. Listen carefully. Escucha cuidadosamente. Once again, you are the temple of the living God. Y te lo digo otra vez, tú eres el templo de Dios. His spirit dwells within you, Porque su espíritu vive en ti. just like it dwelt in Jesus when he walked on the earth. Así como vivió en Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. And the power of Jesus is in you. Y el poder del Señor Jesucristo también está en ti. His eyes are upon you, Sus ojos están sobre ti. and he wants to answer that prayer request that seems impossible. Y Él quiere contestar esa petición de oración que quizá parece imposible. Well, thank you for listening. Te agradezco por escuchar el mensaje de hoy Thank you, God, for your mysteries. y te doy gracias, Señor, por tus misterios. Que Dios le bendiga.